La segunda gran idea es que Jesús de Nazaret no es, tal como lo entiende la gente, el fundador del cristianismo, sino la base y el fundamento. Digamos, mejor, base, fundamento e impulso. ¿Por qué? Por dos razones. Intentaré ser lo más breve para luego el diálogo. Por dos razones. Porque la religión de Jesús es estrictamente judía y nunca rompió los marcos del judaísmo. Y segunda razón, porque analizado el cristianismo, una vez constituido, nos detendremos, tenemos tiempo en un solo punto, el concepto de cómo se salva el ser humano, resulta que el concepto de salvación del cristianismo no tiene nada que ver con el concepto de salvación del ser humano que tiene Jesús de Nazaret. La primera idea, Jesús es judío. Si ustedes ven ahora lo que se enseña en los seminarios católicos, verán y se sorprenderán que sin sacar las consecuencias, todos los teólogos católicos dicen, Jesús nunca rompió los marcos del judaísmo. Entonces, si Jesús nunca rompe el marco del judaísmo, si están de acuerdo todos los estudiosos en que Jesús no quebrantó la ley, es decir, que tal, fíjense la consecuencia, que tal como nos lo presentan en los evangelios a Jesús quebrantando el sábado, no era exactamente así, sino que en ese momento se discutía qué se podía hacer en el sábado. Pero cuando los evangelistas escriben sobre Jesús quebrantando el sábado, es el momento en torno al 80, después, es decir, 50 años después de la muerte de Jesús, en el momento en que la Iglesia se está separando de la sinagoga y por lo tanto hay que presentar al maestro peleándose con los fariseos. Y de ahí la exageración. Les aseguro que todos, repito, todos los exegetas, intérpretes católicos del mundo de hoy están absolutamente convencidos, saquen o no saquen la consecuencia, de que Jesús fue estrictamente judío y su religión fue estrictamente judío. Por lo tanto, no podemos decir que funda una alianza nueva, ni probablemente la Eucaristía es exactamente igual, tal como nos la pinta después Pablo, etcétera, etcétera. Segundo, si ustedes toman la concepción de la salvación del ser humano en el cristianismo, verán ustedes cómo se diferencia de la de Jesús. La concepción del ser humano en el cristianismo parte del supuesto de que el ser humano está hundido en la miseria, que no puede salir, esa miseria es el pecado y no hay manera de hacerse amigo de Dios, es decir, se condena. Pero Dios desde arriba dice, esto no es el fin de mi creación, me ha apiado del ser humano y voy a enviar hacia ellos aquello que yo más quiero, que es mi Hijo. Y envía al Hijo, el cual, por la maldad y la libertad de los seres humanos, le infligen una pasión y una muerte horrorosa. Pero, como es Dios, resucita o es resucitado por el Padre y luego el ser humano se aprovecha de ese sacrificio vicario en pro de todos los seres humanos del Hijo de Dios, se aprovecha creyendo y aceptando que Dios ha hecho eso por la humanidad. Es decir, en una palabra, el núcleo es que el ser humano se salva haciendo un acto de reconocimiento y de fe en que ha ocurrido lo que ha pasado con el Mesías y que Dios lo ha querido así desde la eternidad, de tal modo que se produzca una nueva creación con la muerte y resurrección de Jesús, que yo me apropio en sus beneficios como un acto de fe. Eso es más o menos un resumen de cómo se salva un ser humano. Es decir, y tiene que mantenerse así hasta que llegue el momento de la muerte. Ahora, ¿cómo pensaba Jesús de Nazaret que se salvaba un ser humano? Pues pensaba, quienes se salvan son fundamentalmente los judíos. Y si hay algún pagano que se salva, una de dos. O se convierte en judío, o bien, si no conoce el judaísmo, tendrá que cumplir la ley que está impresa en sus corazones. ¿Y cuál es la ley? La ley de Moisés. La ley natural, dice el judío del siglo I, es exactamente igual al decálogo. Por lo tanto, si un pagano cumple el decálogo,
en realidad es como si cumpliera la ley judía y se salva, pero cumple la ley judía. Y luego dice Jesús, ¿cómo se salva en el Israel en el que yo vivo? Pues aquel que acepte mi mensaje de arrepentimiento y pase a entrar dentro del reino de Dios. Que, por cierto, el reino de Dios en Jesús de Nazaret, y que esto están, yo creo que también de acuerdo los historiadores, es un reino aquí en la tierra, no en el cielo, que eso será la segunda fase, pero primero aquí en la tierra. Reflejo de eso está en el milenarismo, la teoría de los 1000 años del reino de Dios en la tierra, que lo tienen ustedes en el Apocalipsis. Como ven, si yo digo, vamos, es que no se parece en nada la concepción de la salvación de un ser humano que tiene Jesús de Nazaret como buen judío y la concepción de la salvación del ser humano que tiene el cristianismo. Luego, nosotros tenemos que decir claramente que Jesús no puede ser estrictamente el fundador del cristianismo. Entonces, eso hace que se pregunten, ¿nosotros comprendimos bien al Maestro? ¿No será necesario que a la luz de esto que sabemos ahora, que no lo sabíamos antes, repensemos absolutamente toda su vida y toda su misión y toda su figura? Pues bien, y esto es lo que yo les quiero decir, ese repensar, reinterpretar, volver a releer la figura de Jesús por medio de sus discípulos, que son judíos, es exactamente el acta de nacimiento de lo que luego será el cristianismo. Al principio no será nada más que una secta judía. Repito, repensar, reinterpretar y releer.